Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿A qué lo compararé? Se parece a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Crece, se hace un arbusto y los pájaros anidan en sus ramas. Y añadió: ¿a qué compararé el reino de Dios? Se parece a la levadura que una mujer toma y mete en 3 medidas de harina hasta que todo fermente. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este martes de la 30ª semana del tiempo ordinario, último día de mes. Mañana estaremos celebrando la solemnidad de Todos los Santos. El jueves celebraremos la conmemoración de los fieles difuntos. Es decir, se van a abrir 2 días de contemplación escatológica de los últimos tiempos de la Iglesia triunfante y la Iglesia purgante. Nosotros somos Iglesia peregrina y hoy en este pasaje del Evangelio según San Lucas, capítulo 13, que de alguna manera hace una especie de conclusión de lo que hemos venido viendo en los días previos a partir del inicio del capítulo 12, que ustedes recuerdan bien. En esos primeros versículos se nos hablaba de cuidarnos de la levadura de los fariseos. Nosotros tenemos un problema de ceguera, es decir, ceguera para las cosas de Dios. Nosotros, unas personas más, otros menos, tenemos muchas habilidades para ver las cosas temporales, para entender las cosas temporales, pero esa mirada de solamente lo temporal es confusa, porque muchas veces no se entiende el sentido de la vida y de las cosas. Y para eso necesitamos crecer en la fe, en la esperanza y la caridad, que es la oración colecta de esta semana. Y entonces lo que se nos presentaba ayer es la figura de lo que fue el pueblo de la primera alianza, que poco a poco esa serie de dones que recibe ese pueblo se van concentrando en lo pasajero, en lo temporal, en lo inmediato, y ya no se hacen recto. Eso está significado en esa mujer encorvada, 18 años, a quien el Señor va a curar, pero quien reclama es el jefe de la sinagoga, y el Señor quiere mostrar que el jefe de la sinagoga está más torcido que lo que podría afectar a la salud física de esa persona. Es decir, nosotros necesitamos ser purificados desde dentro, pero nosotros muchas veces solamente vemos las apariencias, las cosas inmediatas, y no sabemos distinguir lo que es pequeño de lo que es grande, porque solamente vemos lo que impresiona nuestros sentidos, y por supuesto Dios, Espíritu puro, no actúa de esa manera. Él viene manso y humilde a nosotros, y si nosotros no nos damos cuenta y hacemos propósito explícito de corregir esa tendencia a ver las cosas torcidas, entonces no podremos descubrir el reino de Dios. Y en este pasaje del capítulo 13 de San Lucas, que es
diríamos, está en paralelo con esas parábolas del reino de San Mateo que ya vimos, que son 7 y están una tras otra. Este pasaje del capítulo 13 de San Lucas toma 2 de esas 7 parábolas, la de la semilla de mostaza y la de la levadura, porque justamente la semilla más pequeña y la levadura son microscópicas, pero hay un potente dinamismo tanto en esa semilla que va a crecer hasta ser un arbusto, como esas levaduras microscópicas, pero que son muchas y podríamos decir que soplan. Y ese anhídrido carbónico que exhala en su metabolismo cada levadura, que es una cantidad en unidades insignificante, hace que toda una masa de más de 30 kilos de harina fermente toda, pero poco a poco. Y eso es dinamismo que viene de lo natural, es figura de la acción sobrenatural. Porque lo natural y la nueva creación que en Cristo, que ha sido redimida, que ha sido, diríamos, espiritualizada por el don del Espíritu Santo, que viene en las criaturas humanas, la creación entera tiene que ser redimida, renovada, transformada, incluida nuestra naturaleza humana. Pero eso solo lo puede hacer el Señor. Nada de lo que nosotros hagamos puede reemplazar y sustituir esa obra que solo Dios viene a hacer, pero sí las cosas que nosotros hacemos pueden entorpecer la obra de Dios. Y de eso habla la primera lectura de la carta a los Romanos, donde San Pablo, ya capítulo 8, de alguna manera está explicando en sentido del sufrimiento y del dolor. Son dolores de parto, dice San Pablo. Es decir, la creación, incluido la creación natural del hombre, y toda la naturaleza gime. Y efectivamente, cuando uno recibe el don de la fe, la esperanza y la caridad, uno puede encontrar en nosotros mismos y en otras criaturas humanas cosas que no son conforme al amor de Dios. Y nos podemos desesperar, nos podemos impacientar. Y no solo eso, sino que el enemigo alienta nuestra impaciencia para que nos desesperemos y nos enfrentemos unos a otros. Y entonces caemos en la levadura de los fariseos, que veían solo la apariencia y se disfrazaban de que ellos sí eran rectos y acusaban a los demás que estaban encorvados. Eso también ocurre ahora. Dentro y fuera de la iglesia vemos división, polarización. Unos se creen los rectos, los que hacen las cosas bien, los que saben. Desprecian a los otros que no saben y viceversa. Eso es obra del maligno. Eso no es la obra de Dios. Y cualquier dinamismo que vaya en esa dirección, en cualquiera de esas dos polarizaciones u otras que puedan aparecer, así sean aparentemente mucha rama, mucha apariencia de bien, son trampas mortales. Nosotros necesitamos, por eso, en el silencio de la oración, ir al Señor, para que Él nos pueda revelar la verdad completa. Eso se llama fe, es un don del Espíritu Santo. La fe no es hacer cosas, la fe no es seguir prácticas, ni siquiera la fe es solamente recibir y celebrar sacramentos. La fe es acoger al Señor, al Dios de la vida, que nos da nueva vida y que hace todas las cosas nuevas. Pero cuando uno cree que con nuestras acciones externas, sin necesidad de transformar, de ser transformado ese corazón herido por el pecado,
obstaculizaremos la obra de Dios y nos adueñaremos de la viña, y el síntoma será fijarnos en los demás, adueñarnos de las cosas de Dios y quererle decir al Señor cómo tiene que actuar. Eso le pasó a ese jefe de la sinagoga del pasaje de ayer. No quiere que Jesús cure, porque dice que es sábado. Su argumento legalista. Hay muchas personas que también creen que la obra de Dios se mueve por argumentos legalistas. Era la pregunta del escriba del domingo que le hacía al Señor: ¿cuál es el mandamiento más importante? Como si es que alguien le preguntara al Señor hoy día: a ver, ¿cuál es el canon del Código de Derecho Canónico más importante? ¿Cuál es el numeral del catecismo más importante? ¿Cuál es de todas las encíclicas y cartas del magisterio de la Iglesia el más importante? Y claro, cuando uno ve eso, esa pregunta vista con ojos humanos, difícil de responder. Y esas discusiones la tenían los fariseos, los escribas, y habían por eso corrientes y estaban divididos entre ellos. Sin embargo, todos se van a unir en contra del Señor. Y el Señor responde, como veíamos el domingo, no señalando ni siquiera 2 mandamientos, porque señala la oración del pueblo de Israel, que es el Shema Israel: amarás al Señor tu Dios. Es decir, nos está enseñando, ¿quieres saber qué es lo más importante? Haz oración. No busques en textos. Y en segundo lugar, apela a ese mandato del Levítico, que tampoco estaba entre los mandamientos, ni está entre los 10 mandamientos, que era amar al prójimo. Y el Señor lo ha elevado y lo ha sintetizado en ese mandamiento nuevo que revela a sus apóstoles y a su iglesia en la última cena: que amemos como Él nos ama. ¿Y cómo nos ama el Señor? Veamos la cruz. El amor del Señor está unido al perdón, es amor misericordioso. Mientras que nosotros no amemos así, nosotros todavía no estamos con el Señor. Hagamos lo que hagamos, sea muy arduo y nos parezca que es muy importante, muy apreciado por las criaturas. Por eso, queridos hermanos, cuando avancemos en el Evangelio según San Lucas y continuemos viendo esas discusiones entre esos dirigentes del pueblo de la Primera Alianza y el Señor, ya en los capítulos 21, 22, 20, el punto de inflexión va a ser la viuda pobre, que da todo lo que tiene para vivir. Y entonces, a partir de ahí, el Señor anunciará los signos escatológicos. De alguna manera, es importante que tengamos eso en mente, porque la celebración de mañana y de pasada mañana, como mencionaba, tiene signo escatológico. Y mañana el Evangelio será el de las bienaventuranzas, capítulo 5 de San Mateo. Es decir, seremos felices en la vida presente y en la vida eterna si es que no seguimos lo que dice el mundo, ni esa mirada normativa, jurídica o meramente de apariencia en que puede caer el amor si es que nosotros no somos pequeños. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el pobre es el que confía en el Señor, no ocupa su lugar, como nuestra Madre Santísima. Que ella nos ayude para que nosotros no seamos engañados, no nos engañemos y no seamos parte de esa Babel que se presentará al final de los tiempos. Que el Señor se apiade de todos nosotros, que así sea.